de 3 minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Bienvenido otra vez, señor Pidi. Gracias por su presencia. Mira, hemos sobrepasado ya el ecuador de la legislatura. Tuvimos los 100 días de cortesía. Pasamos el año para hacer el balance. Y ahora ya van dos años. Y ustedes ya están totalmente asentados. Saben cómo funciona esta nave porque, entre otras cosas, vienen de la experiencia anterior del gobierno del señor Monago. Ya no vale eso de que acabamos de llegar o de que todo lo anterior estaba mal o peor. Y como usted bien ha dicho, con responsabilidad debemos conocer los datos, pues es la base de cualquier propuesta o estudio que podamos hacer, y conocemos los datos a nivel nacional. Esos magníficos datos de empleo, de afiliación a la seguridad social, de atracción a la inversión, y conocemos los datos de nuestra región. Y esos datos, no siendo malos, no convergen con los datos a nivel nacional. Más bien, son estos datos positivos los que están tirando del carro de Extremadura. España ha consolidado los niveles de inversión de entre 28.000 a 34.000 millones de euros anuales, lo que refleja confianza y estabilización. Están entre los mejores datos de la década. Y la inversión atraída es mayormente productiva, no financiera, especulativa, lo que hace que genere empleo e industria, siendo uno de los países de mayor captación de inversión tanto en Europa como en el mundo. Otras comunidades autónomas se están posicionando en el mapa a nivel de innovación, de tecnología, pero parece que Extremadura está quedando fuera de ese radar. Los datos nos dicen que Extremadura, con su gobierno, se pierden empresas, se marcha talento y no aterriza ningún proyecto que no haya sido atraído por la senda anterior. Por eso yo le pregunto, señor Pidi, ¿qué balance hace la Junta de Extremadura de la política de atracción de inversiones? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tirado. Tiene la palabra el señor Piris Maya por tiempo de 10 minutos para contestar a la pregunta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Tirado, por la pregunta. Antes de comenzar con la respuesta, me gustaría que acordáramos de qué datos vamos a hablar, porque no sé qué datos está haciendo referencia. Yo sí hablo de los únicos datos que hay de atracción de inversiones, que es Data Index. Primero, tendría en cuenta que hay un efecto sede clarísimo, y es que toda aquella empresa, aunque se instale en Extremadura, que tenga su sede social en otra comunidad, en esta estadística, que entiendo la que usted se está refiriendo, va a aparecer en esa comunidad, no va a aparecer en Extremadura. Eso se lo explico para que lo sepa. Pero aun teniendo ese efecto, yo le voy a dar solo un dato. Entre 2019 y 2022, según Data Index, la inversión extranjera directa atraída en Extremadura en esos 4 años fue de 47 millones de euros. Entre 2023 y 2024, 110 millones de euros, aun con ese efecto sede. Me habla usted del balance. Yo le digo que la pregunta, tal y como está formulada, encierra una carga subjetiva muy significativa, tanto para el que la hace, que es usted, como para el que la tiene que responder, que soy yo. Puedo contestarle instantáneamente que el balance en materia de política de atracción de inversiones empresariales es muy positivo. Pero tendría que admitir que una respuesta así, sin matices, no sería totalmente objetiva. Como usted bien sabe, un balance en la economía de la empresa, el capital que tiene es la diferencia entre el activo y el pasivo. Permíteme que vulgarice este concepto. Entiendo que me lo puedo permitir por la formación que tengo, y lo llevo a la idea de la diferencia entre el debe y el haber. Lo que ocurre es que en las cuentas de resultados de las empresas no caben atajos subjetivos. Y, señor Tirado, yo tampoco los voy a tomar en mi respuesta. Le voy a decir entonces qué tiene que hacer, qué tiene en el haber el Gobierno de Extremadura en la materia de su pregunta. Empresas con proyectos reales en marcha. Puedo citar, por ser conocidas, el proyecto de la empresa china Yuneng Internacional en Mérida, que no viene de ninguna gestión anterior, señor Tirado.
con una inversión prevista de 800 millones de euros y 500 empleos. O el más pequeño, en escala, pero de elevada innovación, de la empresa Turn2X, de generación de gas verde. Permítame que le insista sobre la realidad. No se trata de proyectos sobre el papel, no hablamos de azucareras. Empresas que son atraídas por la oferta que, de manera continuada, gracias a labores propias de inteligencia competitiva, venimos haciendo para atraer nuevos proyectos. Algunos son conocidos porque han tenido eco en la prensa, otros no porque nos debemos a acuerdos de confidencialidad. Le puedo contar que en estos momentos tenemos en cartera, solo en lo que va en 2025, 11 proyectos en competencias con otras regiones, 15 en cartera propia, 7 en aceleración, que sumados a los que están abiertos desde 2024 nos lleva a un portfolio de más de 40 proyectos vivos. Son proyectos de sectores estratégicos para Extremadura, como la cadena de valor del vehículo eléctrico, los gases industriales, la biomasa, el hidrógeno verde, la agricultura ecológica o los cultivos hidropónicos, el turismo de alto standing, los centros de proceso de datos o los semiconductores, entre otros. Algunos están ya en fase avanzada de decisión, con propuestas concretas, visitas a localizaciones, reservas de suelo, MOU firmados. Les cuento lo que puedo contarles, que es lo que ya es público, como es los acuerdos firmados con Lume Bikes, con Zijin GP, con Dehesa Espadañal o con Merlin Properties o con la firma china Cheyou. Recibimos casi semanalmente visitas de delegaciones de empresas interesadas en la región. Mantenemos 20 reuniones presenciales o virtuales con inversores cada mes desde que tomé posesión. Jamás anteriormente hemos conocido una situación parecida. No es fruto del azar, créame. Es consecuencia de una planificada y de una planificación y de una metodología y de una forma de trabajar donde la promoción, la vigilancia económica y, sobre todo, la inteligencia comercial juegan un papel estelar. Lo sabemos y utilizamos esas herramientas de valor. Crear mensajes positivos sobre Extremadura como destino de inversión inversión extranjera directa, produce efectos directos sobre la atracción de proyectos. Lo hacemos cuando recorremos miles de kilómetros en China visitando empresas, cuando presentamos la región en Japón, como lo haremos próximamente en otras regiones del mundo, cuando organizamos eventos exitosos como el segundo foro de movilidad eléctrica e hidrógeno verde, que tendrán su continuidad en el tiempo, o cuando Invest in Extremadura está presente en eventos importantes, en certámenes que reúnen a empresas e inversoras, como la semana pasada estuvimos en el South Summit. Realizamos una labor activa y dinámica para dar a conocer las ventajas de Extremadura en las redes sociales, generando noticias de interés que llegan a todo el mundo. Nos reunimos con los medios para que amplifiquen el mensaje. Nos apoyamos en especialistas que conocen el terreno para que prescriban Extremadura. Créame, no es azar, no lo es. Pero no por ello queremos lanzar las campanas al vuelo y decir que van a venir proyectos o que ya están aquí, porque en atracción de inversiones los procesos competitivos son duros y largos y las decisiones que se han de tomar, las decisiones que tienen que tomar las empresas no son inmediatas, como tampoco lo son los efectos de las acciones de promoción de Extremadura como destino de inversión extranjera directa, que, como aludía, venimos haciendo de manera proactiva, lo que incluye ir al origen de la toma de decisiones. Vuelvo aquí al quid de su pregunta. A diferencia de la cuenta de resultados de las empresas que son presentadas a sus accionistas anualmente, los balances de atracción de inversiones hay que valorarlos en el largo plazo. Fíjese, por ejemplo, el recorrido que lleva el proyecto de Envision, algo que consideramos comprensible porque las condiciones del entorno cambian rápidamente. Hemos conseguido crear un ambiente propicio para que los inversores se fijen en Extremadura, no solo por sus ventajas intrínsecas o por las ayudas que como región prioritaria podemos ofrecer, sino también por el clima de negocios, el calor institucional, la facilitación administrativa, el acompañamiento personalizado, el aterrizaje suave, todo lo que hace que el inversor foráneo le hace sentirse confortable y apoyado cuando inicia una andadura inversora en un país extranjero. Estamos promoviendo la eliminación de barreras administrativas, suprimiendo obstáculos y procedimientos cuyas finalidades pueden ser alcanzadas con procesos más sencillos y proporcionales. Permítame que ahora me pare en el debe. ¿Qué recursos consumimos para aumentar nuestro capital como región receptora de inversiones?
En primer lugar, estructura y método de trabajo. En segundo lugar, esfuerzo y profesionalidad, compromiso e implicación. Un equipo, el de Invest in Extremadura, dedicado en cuerpo y alma, mañana y tarde, a atraer inversiones a esta región. Y en tercer lugar, presupuestos apropiados, ajustados y gestionados eficientemente para poder capitalizar nuestros activos. Termino entonces reflexionando en voz alta que si usted es objetivo con objetividad, la pregunta que me hace se contesta por sí sola, yo creo que en el mismo sentido en el que yo la contestaría. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Píriz. Para la réplica tiene la palabra el señor Tirado Vasco por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Balance muy positivo. Jamás hemos conocido una situación parecida, ¿no? Si ustedes se atreven a sacar pecho y si realmente creen que la gestión en esta materia merece un aplauso, yo creo que es que ustedes viven en otra Extremadura empresarial real, en otro mundo. Y lo real es que, y con los datos que usted dice, es que se pierden empresas en Extremadura. Se marcha talento y no aterriza ningún proyecto más del que usted ha dicho que está en cartera. Y, oiga, nosotros estaremos encantados de que traiga un proyecto por cada población y así se lo diremos y así se lo reconoceremos. Pero es que hemos cerrado la inversión en España con más de 20.000 millones en inversión extranjera. Otras comunidades están consolidando ecosistemas industriales y logísticos y tecnológicos. Se están creando más de 100.000 empresas en todo el país, en sectores estratégicos. ¿Y Extremadura qué? ¿Cuáles son esos datos? Y los datos son que Extremadura se pierde empresas. Mira, en los últimos 2 o 3 años se han perdido más de 4.000 empresas en Extremadura activas. Es verdad que en el 2024 se recuperaron unas 400 empresas, pero todavía no hemos vuelto ni al nivel previo a la pandemia. Pero lo más preocupante es los datos recientes. Y los datos recientes es que en el mes de abril confirma con claridad tendencia descendente en la creación de empresas en Extremadura, registrando el peor ajuste interanual del año, con una caída del 10,7%. Y este retroceso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio, el acumulado en el primer cuatrimestre de 2025, con una disminución del 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Y a pesar de una ligera mejora en el número de disoluciones empresariales, que descienden en un 11%, el balance general es preocupante. Y el tejido productivo extremeño no muestra síntomas de recuperación real. Y los datos reflejan un entorno de menor dinamismo económico, una pérdida de confianza e incertidumbre para los emprendedores y para los potenciales inversores. Y por mucho que ustedes intenten vender otra cosa, porque los números ahí están. Los números están. Y estamos ante un contexto donde la iniciativa empresarial se debilita y donde, lejos de avanzar hacia convergencia económica, Extremadura vuelve a marcar distancia a nivel nacional. Y miren, es que en el primer trimestre de 2025 Extremadura ha vuelto a perder empresas en beneficio de otras comunidades. Saldo negativo. En Extremadura más empresas se fueron de las que han llegado. Y aquel túnel que teníamos que hacer, el tercer túnel de Mirabete, con las políticas de la señora Guardiola, encontrar que iban a venir proyectos y empresas, parece que por ahora va a tener que esperar. Pero si Extremadura no retiene empresas y tampoco las atrae, ¿de qué sirve el plan estratégico de 50 páginas que ustedes presentaron? ¿A qué da bombo y platillo por todos los platós y todo recorriendo todos los focos? El Plan Estratégico de Atracción de Inversiones 2024-2027. Un documento bien redactado, sí. Ambicioso en el papel, sí. Pero vacío en concreción. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las empresas que se han implementado gracias a ese plan?
Y yo le diré la verdad, que es que lo veo totalmente diferente a como de usted. Y es que ustedes están viviendo de las rentas, no solamente de las rentas anteriores del gobierno anterior, sino de las rentas de los números de nivel nacional. Porque los grandes proyectos que hoy enseñan como propios, las plantas solares, los bancos de suelo público, las infraestructuras hídricas, no lo han hecho ustedes, se hicieron con gobiernos anteriores. Se ejecutó la plataforma, las grandes inversiones en energía renovable, el plan estratégico de clima, el plan de formación profesional estratégica vinculada al empleo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y me habla usted, que ya estuvimos hablando hace meses, de la gigafactoría. Hace meses. Nosotros hicimos nuestro trabajo, que fue atraer a la empresa, el prepararle el camino. El Gobierno de España hizo su trabajo con las mayores ayudas del PERTE a nivel de España. Los técnicos y los funcionarios también hicieron su trabajo. Quienes no han hecho su trabajo han sido quien a este proyecto le llamaron maquetita. Y yo a usted le dije, le pregunté en qué estado estaba hace unos meses ese proyecto, en qué estado está el saneamiento, en qué estado está el abastecimiento, en qué estado está la estación de depuradora de aguas residuales. Preguntas con responsabilidades suyas, del Ayuntamiento de Navalmoral y de la Junta de Extremadura. Siguen perdiendo empresas, una tras otra, y no tienen estrategias para retenerlas, no tienen medidas efectivas reales. Y, señor Piri, no basta con hacerse fotos en ferias internacionales, no basta con decir, tenemos sol, agua, sueldo barato, unos salarios más bajos. Ya solamente falta decir, nos gustan las cañitas. Hay que tener una política seria, una estrategia ejecutada, un liderazgo que atraiga inversión de verdad, no solo titulares. Y usted que ha dicho que creamos mensajes positivos para la atracción de proyectos. Pues no seremos nosotros quien a su consejero lo bautizaron como el espantaempresa. No fuimos nosotros, ¿eh? No fuimos nosotros, ¿eh? Son mensajes positivos y que precisamente fue por esos mensajes de todo menos positivo. Señor Piri, Extremadura no converge con España con los datos y lo estamos viendo. Mientras España crece, nosotros nos vaciamos. Mientras otras comunidades captan empresas, nosotros las perdemos. Así que la pregunta que yo he hecho, ¿cómo creo que es su balance? Pues mira, no le va a sorprender, y lo entiendo. Nosotros vemos un balance negativo, unos resultados nulos y una gestión que empieza a retroceder lo que tanto nos costó construir. Y terminando. Señor Tirado, le ruego finalice en 10 segundos. Lleva 7 minutos y medio. Va a ser, permítame, voy a gastar un minuto en esta comisión. A partir de ahora nos vamos a ceñir estrictamente a los tiempos, porque es verdad que la flexibilidad de este presidente mostrada en las últimas comisiones ha terminado siendo que nos saltamos los tiempos y además empiezo a pensar que en algunas ocasiones hasta queriendo. Por tanto, hoy va a ser la última comisión, habida cuenta del exceso que ustedes están cometiendo en los usos del tiempo, en los que esta presidencia va a ser tan flexible. Le ruego, finalice, por favor. Lo entiendo perfectamente, señor presidente, y le agradezco su generosidad en esta y en las anteriores. Parece que a partir de ahora vamos a ser menos eso. Termino. Mientras ustedes no reconozcan, señor Piri, no habrá solución, solo más pérdida de tiempo y de oportunidades para Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tirado. Y para finalizar, tiene la palabra el señor Piri Maya por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Tirado, dice usted que vivimos de las rentas. Esta es la renta que me encontré. El Amarillo es la única empresa de todas esas que era real. Esas son las rentas que me encontré, señor Tirado. Esas son las rentas que se encontró Extremadura. Usted es tan predecible que venía preparado con la respuesta. No puede decir que vivimos de las rentas. Para empezar, porque se lo he dicho muchas veces, la atracción de inversiones deberían dejarla fuera del juego político.
Estamos hablando de una estrategia de región. Estamos hablando del empleo de nuestros hijos. Estamos hablando del empleo de nuestros vecinos. Estamos hablando de mantener nuestra región con vida, de que no perdamos el 1 millón de habitantes. Esto es una estrategia región. No me habrá escuchado a mí aquí críticas directas a la gestión anterior en atracción de inversiones, y las tengo, y créame que las tengo, y muchísimas. Y muchísimas. Pero por encima de nosotros está Extremadura. Por encima de nosotros está nuestra región. Y se lo he dicho varias veces, se lo dije el día que hablamos de Envision, aunque usted no se lo crea, fuera nos ven. En sus casas nos están viendo. Las empresas que están tomando decisiones de inversión nos están viendo. Yo me siento con ellas y lo primero que les digo, usted se ríe del sol, del agua. Sí. También les digo que hay estabilidad institucional en Extremadura. Y se lo tienen que creer, porque de nuestra parte es verdad, señor Tirado. A las empresas hay que ofrecerles certezas, porque invierten cientos o miles de millones de euros y lo invierten si tienen un entorno seguro para hacerlo. Por eso buscan certezas. Por eso cuando usted pone en duda o se ríe de los datos que damos en los eventos de atracción de inversiones, está transmitiendo una impresión de Extremadura que es la contraria a la que creo que de forma conjunta y unida deberíamos transmitir. Solo le voy a decir eso en ese ámbito. Porque ha estado la mitad de su intervención hablando de que se pierden empresas, que no era el contenido de la intervención. Yo hubiera venido preparado con los datos incluso hubiera intervenido Celina, que la tengo aquí atrás, nuestra directora general de empresas, que se sabe los datos exactamente igual que yo, y que día a día, ella como yo, nos reunimos con empresas y estamos trabajando día a día en no solo atraer, como es mi caso, sino en mantener, en potenciar y en que crezcan estas empresas. Tenemos muchos retos, no solo el número de empresas, que es un reto fundamental. Le digo, a fecha de diciembre, porque a mí me gusta hacer los análisis a final de año, el número de empresas en Extremadura era el 2,9% superior al número de empresas del año anterior. El número de autónomos en este mes pasado, 520 autónomos adicionales, 580 más que hace un año. Bueno, datos, tenemos todos. La sensación de que cuando son malas se alegran la tengo yo, señor Tirado. Y esto no debería ser así. Yo que como le decía antes al señor Moriano, he estado en su asiento algunas veces, creo que una cosa es exponer datos malos buscando soluciones o ofreciendo soluciones, y otra cosa es exponer datos descontextualizados para intentar hacer una crítica, no sé bien a qué, porque créame que este Gobierno puede poner todos los recursos a disposición de las empresas, como lo está haciendo, para que se modernicen, para que haya relevo generacional, para que actualicen, para que hagan actividades, para que se internacionalicen. Estamos poniendo todo de nuestra parte, pero al final la decisión empresarial de abrir o cerrar la pone el mercado y la pone la propia empresa. Así que no sé si me está haciendo culpable a mí de que algún día cierren las empresas, pero le garantizo que ni mi compañera Celina ni yo somos culpables. Yo nunca he dicho que el proyecto de Envision fuera una maquetita, nunca me lo habrá escuchado decir, Me parece un proyecto serio, un proyecto que tiene que ayudar a transformar esta región, un proyecto que, por cierto, hemos hecho miles de kilómetros, parte del equipo de Inves Extremadura acompañando a la presidenta Guardiola para ir a visitarlos en su propia fábrica, en Japón. No sé si usted o alguien de su gobierno lo hizo. Yo sé que antes iba a Cuba. ¿Y sabe cuánta inversión extranjera directa se atrajo de Cuba en los últimos 10 años? Cero. Nosotros vamos a China y ahí tienen las empresas con las que hemos firmado acuerdos de intenciones. Nosotros vamos a Japón y próximamente verá los efectos de nuestra visita a Japón. Y aunque no haya un efecto directo inmediato, sí hay un efecto social y un efecto político, que es visitar la fábrica de la principal empresa que está invirtiendo ahora mismo en Extremadura. Ofrecerle nuestra colaboración, sobre todo ofrecerle nuestra lealtad institucional y nuestro cariño. Hemos estado en Japón, hemos estado en su casa y no podíamos venirnos de allí sin visitarlo, sin visitar a la empresa que tiene ahora mismo el proyecto más grande de inversión en nuestra región. Me decía usted que no tenemos estrategia para retener empresas. Yo creo que no se ha visto los planes de la Dirección General de Empresas, quizá no le da tiempo a verlo, porque
es un aluvión de medidas las que mi compañera, la directora general de empresas, pone continuamente al servicio de las empresas. Ayer la última. Yo le recomiendo que se tome su tiempo en verlas. Están dentro de una estrategia, como la estrategia de atracción de inversiones está dentro de una estrategia. Acabo como empecé. Me gustaría que, igual que esta estrategia la pactamos con los empresarios y con los sindicatos, la oposición la respete, la oposición la valore y la oposición hable bien de Extremadura, fuera y dentro de Extremadura, cuando hablamos de inversiones que nos van a afectar a todos, a vuestros hijos, a los míos, a vuestros vecinos y a los míos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Piris Maya, y sustanciado el orden del día se levanta la sesión. Muchas gracias.